Propongo que discutamos este día la reforma del Distrito Federal que acaba de ser aprobada y ya promulgada por el Ejecutivo hace unos días. Quiero empezar por hacer algunas aclaraciones que me parecen pertinentes en virtud de que se han publicado notas distintas en diversos medios en el que señalan que el DF pasa a ser un estado, el estado 32 de la República Mexicana. Esto es completamente equivocado. El Distrito Federal es una entidad federativa, lo ha sido desde hace mucho tiempo. Así está definida en el artículo 122 de la Constitución como entidad federativa, una de las 32, pero no estado 32. Esto es algo que hay que tener presente porque no hay ninguna novedad en cuanto al cambio de estatus, que es el que se estaba presumiendo. Hay una serie de cambios, como la creación, de una constitución que tiene que promulgar un constituyente, que está muy discutido porque 100 de los miembros, de los cuales 60 solamente son electos y 40 son designados por los dos jefes del Ejecutivo del Distrito Federal y de la Nación, y los otros son designados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para ser 40 en total, no electos. Las otras novedades son la formación de cabildos, no municipios, pero sí la figura de cabildo con consejos que semejan a los cabildos municipales. Hay una serie de parangones para equiparar de alguna manera con un Estado, pero sin llegar a esta. Porque mientras el Distrito Federal siga siendo la sede de los poderes de la Unión, donde residen los poderes de la Unión, no puede haber una autoridad más alta que la de los poderes de la Unión, y en particular de la del presidente de la República. Por eso hay algunas cuestiones que todavía no tiene el Distrito Federal, aún con esta nueva Constitución. Sí. Sí, lo que tú quieres. No, a mí me sorprende esto que dices y dices muy bien, Francisco José, cuando dices se asemeja a las otras entidades federativas, pero no acaba siendo no solamente un Estado, eso vamos a dejarlo, es una discusión jurídica, sino que va a haber cabildos, etcétera, pero no va a ser exacto. Y pues a uno le entra el sospechosismo en los arreglos entre los políticos. Y yo tengo dos temas en particular que me preocupan. Todas las entidades federativas lo que tienen son presidentes municipales con su cabildo abajo. Nosotros lo que vamos a tener, los capitalinos, lo que vamos a tener es alcaldes, ¿sí? También con un cabildo, pero alcaldes. Y pues documentándome ahí encuentro que ahí hay como un gato encerrado. No van a ser presidentes municipales porque los presidentes municipales, entre otras cosas, tienen 5 funciones, ¿sí? Basura, panteones, alumbrado público, la policía de tránsito de allí, pero tienen algunas facultades como, por ejemplo, cobrar el predial. Entonces, claro, uno se pregunta que si transformamos las delegaciones, aquí son 16, van a poder llegar a ser hasta 20, según dice el cambio constitucional. Ustedes imagínense lo que sería la cantidad de predial que se cobra en ciertas colonias de ricos, pobres y clases medias, y que eso fuera a parar a manos de las delegaciones, ¿no? Entonces, ahí ya me entra una duda de, claro, quien esté haciendo el proyecto debe haber pensado, no le podemos dar a los delegados esa cantidad de dinero, pues porque tendrían incluso más dinero que el propio gobernador, ¿no? Entonces, esa me preocupa y desde luego me preocupa la parte de los 60 que van a ser electos, en donde pues la ciudadanía va a ser difícil que logre, a pesar de que ya hay muchos movimientos, encuentro en las redes sociales, para que los ciudadanos pudiesen tener alguna participación en esta asamblea constituyente. Pero creo que hay algunos puntos oscuros que si no se tratan de manera adecuada, pues eso de que vamos a ser ciudadanos de primera no tiene ningún asidero en la realidad.
Yo tengo la impresión de que conforme avanza el proceso nos vamos dando cuenta que no va a ser el parto de los montes, pero sí algo muy parecido. Hay muchas cosas, lo decía el propio jefe de gobierno, que no estarán en discusión. Por ejemplo, ese tema tributario, que no tendrán la posibilidad de grabar o de decidir efectivamente cómo se reparten el predial, lo cual tienes toda la razón, llevaría una competencia terrible. Me imagino Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Álvaro Obregón diciendo, ¿y por qué tenemos que estar subsidiando Iztapalapa o Iztacalco? Es decir, introduciría un nivel de competencia brutal. El jefe de gobierno también dijo, a ver, este asunto del mando único no está a discusión, esto es una cosa adquirida en la Ciudad de México y el mando lo tiene el jefe de gobierno y eso no va a cambiar. Por tanto, uno se pregunta qué van a hacer los alcaldes, pues poquito más de lo que hacen los delegados actualmente, ¿no? Los jefes delegacionales. Tampoco puede haber demasiados cambios, lo dijo el propio Mancera, ya que nos tenemos que circunscribir al ámbito de la Constitución Federal, por un lado, y lo que se llaman lo que se ha adquirido, ¿no? En términos de lo que son las leyes que hoy tenemos, los derechos fundamentales de los ciudadanos, más toda la agenda, me refiero, por ejemplo, a matrimonios de personas de un mismo sexo, la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces se supone que ya es una cosa, esto que en la Unión Europea llaman l'acquis communautaire, ¿no? Es decir, que se oye muy pomposo, pero es lo que ya tienes ganado, es decir, no puedes dar marcha atrás en ello. Por tanto, no parece que haya demasiados cambios. Pienso, por ejemplo, en el asunto de las policías, pues si el presidente tiene esa facultad, en todas las entidades federativas donde tiene el mando de la tropa, se puede efectivamente diluir esa función y decir, ¿cómo se llama? El jefe de gobierno nombra a su procurador y a su secretario de seguridad, pero mantendrá esta capacidad del presidente. Dicho sea de paso, tampoco es que haya generado muchos problemas, ¿no? Los presidentes, salvo un veto que hubo a un secretario de seguridad pública, los presidentes han responsabilizado al jefe de gobierno que atienda eso, ¿no? Sí, era David Garay. No, Garduño, ¿no? Fue el... Pero el que fue sustituido fue en tiempos de Zedillo. ¿no? Fue Pero Zedillo. digo, en la época esta, solamente Vicente Fox le dijo a Andrés Manuel López Obrador, este señor no entra, todos los demás anteriores. Por tanto, pues insisto, no es que vaya a ser el parto de los montes, pero tampoco creo que la ciudadanía lo tiene claro. Esto va a ser una gran transformación de lo que hoy tenemos. No, y más bien, más que una gran transformación que redunde en el beneficio de los ciudadanos en general, pues lo que se ve o lo que parece es más bien un arreglo de la clase política para ellos tener más puestos que repartir, de pronto más presupuesto. Entonces no se ve en dónde está el beneficio para los ciudadanos, más allá de cuestiones simbólicas, es decir, ya nos vamos a equiparar más o menos con las demás entidades, nuestro Congreso ya va a tener facultades que no tenía, o sea, en la Asamblea Legislativa, en fin, ese tipo de cosas que los ciudadanos en el día a día decir, bueno, pues, ¿y a mí qué? Eso, a final de cuentas, no va a cambiar en nada. La cantidad de cosas que sí están pendientes en la capital, de servicios, de las calles todas mal hechas y abandonadas, los hoyos, en fin, todo ese tipo de cosas, pues no se ve que esto. Pero la crítica que se ha hecho a la cuestión de la Asamblea Constituyente, que se va a sobrerepresentar a algunos partidos que son minoritarios en la capital y se va a subrepresentar a los que son más fuertes. Eso es cierto, porque así está diseñada la elección de estos 100 diputados constituyentes. Lo que pasa es que el contraargumento que creo que es atendible es, bueno, pero es que se trata de hacer una constitución que debe de reflejar un poco el interés y el equilibrio, pues de todo, no a partir de lo que hoy es la capital en términos políticos, sino ya algo más duradero, más general. Y en ese sentido, si la Asamblea va a representar a las fuerzas políticas que hay en el DF hoy por hoy, a raíz de la última elección, pues entonces lo vamos a dar a la izquierda, todo. Es decir, la forma de constitución va a ser entre el PRD y Morena prácticamente, y entonces la constitución puede estar sesgada en términos de las plataformas y programas de esos partidos, excluyendo a todos los demás, y entonces ya no va a ser una constitución para todas las fuerzas y todos los capitalinos en general, sino para una parte de ellos. Yo creo que en parte, tratándose no de leyes concretas específicas o de un programa de gobierno, sino una constitución, me parece que el argumento es atendible. Yo tengo la impresión, a partir de que Morena se ha opuesto, que es la principal fuerza política del Distrito Federal, ganó 18 de los 40 distritos electorales de esta entidad federativa, y se opone radicalmente a la reforma. No sería difícil, al menos que intentara una Morena, con sus abogados, etcétera, que los tiene buenos, una acción de inconstitucionalidad.
y que echar abajo esta reforma. Una vez aprobada, dice. Sí, porque no se puede violentar lo que está establecido, tanto teóricamente en la interpretación de la Constitución, como prácticamente en el artículo 122 de la Constitución actual, que pues la define como una entidad federativa, etcétera, y no le da constitución. La Constitución se hace con estados libres y soberanos, así definidos. Esto tomado de la Constitución norteamericana de los Estados Unidos desde el siglo XVIII, ¿no? Pero en el siglo XIX México toma este esquema federal, porque hay muchos esquemas federales. No es lo mismo el federalismo francés que el belga, que cualquier otro. Y el mexicano está tomado casi literalmente en un primer momento, después se va transformando en el curso de la historia de 24 en adelante, y nunca se han creado constituciones para entidades que no sean estados. La Constitución se hace en función, y por eso puede haber un constituyente. Yo creo que es posible armar una buena acción de inconstitucionalidad y que la Suprema Corte defina en última instancia si esto es posible. Yo no digo que así va a ser, es posible que si lo piensan bien los abogados de Morena, que es la principal fuerza política, impugnen esto, con lo cual sería una victoria política y que puede ser jurídica también. Porque básicamente su discrepancia es por la integración del constituyente, ¿no? Esto es lo que ellos dicen que es inequitativo. Y bueno, ciertamente a mí me parece, como decía Crespo, que si hay una medida para ver la bondad de una constitución es que sea lo más incluyente posible, ¿no? Es decir, que tenga una voluntad de permanencia en el tiempo y no sea esta es la constitución hoy de Morena y el PRD y en 4 años la cambiamos, un poco como ha ocurrido con la Constitución Federal, que es la constitución no se toca, pero se toca todos los días en función de los nuevos proyectos. Por tanto, sí creo que este tema debe discutirse a fondo y deben ser particularmente sensibles tanto el jefe de gobierno como el presidente a quienes nombran, como, es decir, no solamente es el origen de quienes nombran, sino a qué personas nombran. Si el jefe de gobierno o el presidente empiezan a nombrar a connotados políticos, o déjenme decirlo coloquialmente, a grillos de estos que van repitiendo lo mismo en los últimos años, creo que el proceso puede sufrir muchísimo. Pero si encuentran varones y mujeres virtuosos, le podrían dar a la discusión constitucional en el Distrito Federal un giro que hoy por hoy los partidos políticos no le están dando. Yo creo que tienes razón y pareciera una formalidad estar hablando de la conformación, pero es importantísimo porque en la conformación, ¿sí?, irán las concepciones de los diferentes partidos o de las diferentes fuerzas políticas. Ahora, por una parte nos dicen son 40 distribuidos por por el Ejecutivo y el Legislativo, etcétera, ¿sí? Y 60 van a ser electos. Sí. Pero estos 60 electos, ahí ¿quién va a llevar la mano? Va a llevar la mano obviamente los partidos, porque cualquier independiente, digamos, si tú quisieras lanzarte, Leonardo, para ser constituyente, necesitarías juntar 100 y pico mil firmas, creo que son las que vas a necesitar para poder ser. Entonces, esto va a estar también capturado por los partidos. Y va a ser una circunscripción única, ¿no? En una circunscripción, ni siquiera es por delegación o cuestiones así, ¿no? Entonces, bueno, a lo que uno aspiraría, porque en efecto la Constitución va a ser el reflejo de los hombres y mujeres que estén sentados en el constituyente con ciertas restricciones, ¿sí? Pero sí va a ser reflejo de la distribución. Y podemos empezar con el pie izquierdo, podemos empezar con una Constitución, suponte que no fuera impugnada, creo que sería deshonesto que la impugnaran, porque si el Morena tuviera la mayoría no estaría impugnando, con una Constitución que no sea legítima. Entonces, creo que el jefe de gobierno y los legisladores deberían de cuidar este punto particularmente. Yo retomo la idea que se ha manejado de que, incluso si no se impugne todo eso, se someta a la consulta, porque una Constitución debe tener, digamos, el refrendo, que le daría la legitimidad. Eso es un gran punto. Y si vivimos distorsiones en el constituyente y vimos cosas así, pues entonces la ciudadanía tendría primero oír a las diferentes posturas y luego ir y votar o rechazar la Constitución. Bueno, yo creo que este es un tema que han estado proponiendo diversas gentes, sobre todo de Morena, de que haya un referéndum, pero el referéndum no está previsto en la Constitución. Entonces, sería muy difícil que esto tuviera validez.
En fin, nos vamos a un siguiente bloque. Siga con nosotros. No, no está previsto como en eso. Bueno, la corrupción se ha convertido en el gran tema de debate público en el país. Todos los grupos políticos dicen que es una prioridad absoluta luchar en contra de la corrupción. Ya hay una serie de estudios que nos demuestran que los niveles de corrupción que hoy tenemos no nos permiten tampoco progresar económicamente y en muchos sentidos contribuyen a la ya muy mala imagen, muy deteriorada imagen que México tiene en el exterior. A mí me preocupa una cosa y la pongo sobre la mesa. Y es que, bueno, hemos discutido mucho, hay evidencia ya muy clara de la naturaleza de la corrupción y de los distintos actores que participan en ella. No es lo mismo una empresa, pienso en OHL, que le da dinero a un funcionario por obtener una ventaja, a una situación en la cual una, digamos, corporación municipal chantajea a los constructores. Dice, si tú quieres edificar un edificio en tal o cual lugar, me tienes que pagar tanto dinero. Es decir, en algunos casos la autoridad cobra derecho de piso, en la otra tienes un corruptor que te ofrece dinero. Digamos, eso está más o menos claro y en términos de opinión pública claramente se distingue entre una cosa y otra. En los últimos días veo que las diferencias por el origen del dinero que se maneja para sobornos o la forma en que se comportan las autoridades introduce un nuevo elemento que a mi juicio sí varía sustancialmente el debate y es si el dinero que se utiliza para corromper tiene un origen directamente criminal. Me dirán ustedes, de todas maneras, una empresa multinacional que da dinero a un funcionario comete un delito. Pero a ver, se los pongo directamente. Es lo mismo que el dinero provenga de OHL, que provenga de las arcas del cártel de Juárez. Es lo mismo, como se discutió en el caso Moreira, que el dinero proviniese de o extracción directa del erario público o de extorsión de algunos empresarios a que el dinero viniese de los Zetas. O sea, hay una corrupción con la que hemos vivido, yo la llamo corrupción kosher, ¿no? Es decir, la de Ahumada, es decir, podemos vivir con constructores y políticos corruptos, pero hoy tenemos ya esta, digamos, caracterización de una economía criminal muy poderosa y la vemos operar en Guerrero, la vemos operar en Michoacán, en Tamaulipas y muchas entidades federativas. En suma, ¿el origen del dinero cuenta o no cuenta? Yo creo que desde luego cuenta. Los dos son casos de corrupción. En un caso hay, si estuviésemos hablando de un caso en particular, Leonardo, creo yo que se sumarían dos delitos, ¿sí? Supongamos el delito de extorsión, ¿sí? Un presidente municipal que extorsiona a un constructor inmobiliario y le dice, sí, con mucho gusto te doy el permiso para hacer 3 pisos de departamentos, pero me vas a dar 10% de lo que va a costar, ¿sí? Eso es una extorsión, que es un delito de corrupción. Y en el caso de que tú planteas y que me parece muy buena, creo que nadie había hecho esa distinción, ¿sí? En el otro entra el crimen organizado y te está extorsionando también, te está pidiendo un derecho de piso, eso no está permitido. No estaría en la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, Pauli, porque pues es precisamente los funcionarios públicos, no es de autoridades. Esto sería una cosa entre privados, ¿no? Si a OH le da dinero al crimen organizado, pero las dos, ninguna debería de ser kosher, ¿no? Y ni acostumbrarnos, entiendo en el sentido en que lo dices. Pero hay una cosa que quiero mencionar porque creo que es un punto importante. Se han hecho una serie de estudios en la OCDE y en los Estados Unidos y se ha podido demostrar cómo el aumento en el crimen organizado en un país, ¿sí?, aumenta también los niveles de corrupción. Así que, como decíamos, y lo dijiste tú en tu primera intervención, Leonardo, ya sabemos los costos de la corrupción en términos de desigualdad, en términos de que obstaculiza el crecimiento, pues tenemos una cosa, la corrupción favorece la violencia y la violencia favorece la corrupción. Entonces, ahí estamos en un caso de círculo vicioso que deberían de tomarse en serio los partidos para combatirlo. Es un pretexto más, una razón más para combatir la corrupción. Yo creo que en general hemos sido muy tolerantes como sociedad a la corrupción, como que nos hemos acostumbrado mucho, no es una cuestión genética efectivamente, pero sí es una cuestión histórica en donde la corrupción ha venido desde hace mucho tiempo. Y eso no quiere decir que sea definitiva ni que no haya nada que hacer,
porque casi todos los países, incluso los que tienen niveles de corrupción muy bajos, en algún momento tuvieron corrupción rampante también. Incluso los países escandinavos en el siglo XIX y todo, pues había corrupción. Lo que pasa es que la evolución institucional ha permitido acotar. Pero aquí en México como que vamos rezagados, como en muchos otros temas, y creo que hay mucha tolerancia a la corrupción y la ha habido. Por ejemplo, leía también algún comentario en el sentido de que se dice de los gobernadores, mira, robó pero hizo obra. O sea, bueno, pues menos mal, se podía hacer peor. Pero al final de cuentas los estándares de exigencia para que no haya corrupción son todavía muy bajos. Como que se está despertando un poco más en la sociedad esa conciencia de decir, no hay que ser tolerantes con la corrupción, ya no, ya pasó el tiempo, ya se tiene que hacer mayor presión, mayor exigencia para que quienes están encargados de hacer las leyes, de aplicarlas, etcétera, sientan un costo mayor, un costo político mayor por seguir permitiendo la corrupción. Pero creo yo que todavía estamos en un nivel de mucha condescendencia y tolerancia. Estamos en un nivel de condescendencia muy amplio desde que empezó este siglo XXI. En Gobernación se hizo en el 2002 por primera vez una encuesta de cultura política, y en la primera encuesta que se hizo, casi el 60% de los mexicanos contestaron a una pregunta que podría traducirse con un adagio popular que es: está bien que se mojen, pero que salpiquen, ¿no? Es decir, se hacen obra, como tú decías. Entonces, no. Entonces, seguimos en esa onda. Es decir, bueno, que se lleven. O como aquel que ya sabía que tenía un pecado venial y dice, sí robé, pero poquito, ¿no? Un poco embarazadita, dijo aquel. Bueno, esa es una. La otra es un matiz que quisiera introducir a propósito de una expresión de Leonardo Curcio, donde decía que una empresa extranjera puede cometer un delito. No, las empresas no pueden cometer delitos. Ninguna entidad colectiva, ninguna persona moral, como se llaman también teóricamente en derecho, puede cometer delitos, y menos ser encarcelada. Pueden llegar a tener responsabilidades, les pueden fijar una sanción fuerte, incluso de millones, a los partidos, pero no pueden cometer delitos. Nada más es una pequeña aclaración. Y la otra cuestión es el delito de conflicto de interés que empieza a prefigurarse en el caso Moreira. ¿Por qué? Porque según los últimos datos que se han publicado, Moreira fue detenido en España por unas remesas de 200,000 euros que le llegaron en el año 2013. Estos 200,000 euros ha probado, por eso lo soltaron, ha probado que venían de dos empresas suyas, de Humberto Moreira, en Coahuila, que se dedican a la difusión publicitaria a través de estos grandes espectaculares. Y estos espectaculares han sido comprados o alquilados por el gobierno de su hermano, el gobernador Moreira. De ahí fueron los envíos y esto pues está entrañando un posible conflicto de interés, porque si el gobierno de su hermano, pariente, directo, es el que está comprando una parte al menos de esos espectaculares, y otros grupos políticos, estamos hablando de que ahí se está protegiendo y se está enviando. Fíjense, nada más lo último que digo es, Moreira Humberto, el detenido en España, compró en el año 2012 en 650,000 pesos estas dos empresas de espectaculares. Y en el año 2013 le produjeron 3,5 millones de ganancias, que son los 200,000 euros. Hay que irse a asesorar. Entonces, está clarísimo que ahí hay por lo menos una hipótesis de conflicto de interés. A ver, pero a mí, perdón que regrese a este tema, pero sí me interesa oír su opinión sobre el particular. A ver, que la ciudad mexicana es muy tolerante con la corrupción, sabido, vivimos con niveles ya de corrupción intolerable, todos los grupos políticos dicen que en su agenda está ese tema y que hay que avanzar, sí. Pero igual que tenemos, Crespo, en el modelo de financiamiento de los candidatos, un entendido de que el modelo de financiamiento público convive con un amplio margen de dinero que entra y que no tiene una contabilidad clara por parte de empresarios, grupos locales. Yo te pregunto directamente, tomando el modelo de financiamiento de campaña, pensando en un alcalde o en un diputado local, ¿hace alguna diferencia el secreto a voces de que los grupos económicos pueden estarle pagando campañas a los alcaldes de todos los partidos? Y si ese es un hotelero, y si es el dueño de un periódico, o si los empresarios de Monterrey le metieron o no dinero al Bronco,
Ese es un tema sabido por todos y la corrupción en el modelo de financiamiento de los partidos es un secreto a voces. Hace una diferencia que en vez de empresarios sean los queenies y que sea todo lo demás, yo creo que hay que establecer la diferencia. Y si lo vemos claro en el financiamiento de candidatos, no es lo mismo decir, a mí me financió un grupo de hoteleros, a mí me financió un grupo de narcotraficantes, lo veo exactamente igual de grave que si hablo de corrupción en organismos municipales o organismos locales. O sea, tienes ahí un agua contaminada con cianuro que la hace completamente diferente a la otra corrupción con la que, subrayo, es deplorable, pero hemos vivido todo este tiempo. Yo digo que el agua tiene cianuro y hay que verlo de una manera diferente. Y hoy se te contamina eso con la agenda de la lucha contra la delincuencia organizada y por tanto se vuelve más prioritario ir en contra de, o sea, avanzar en el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero sí creo que hay una diferencia por el origen del dinero, Sí. que me parece muy clara en el financiamiento de candidatos. Yo sí creo que hay una diferencia efectivamente y que es una diferencia cualitativa, pero me preocupa un poco el hecho de decir, bueno, entonces conformémonos con la otra corrupción porque vuelve a ser, digamos, un elemento de tolerancia, es decir, mientras no sea el origen del crimen organizado, pues entonces no está tan mal. Esa es la parte que me puede preocupar porque otra vez estamos diciendo, entonces, desde luego que se enfoque la cosa a la corrupción del crimen organizado, vinculada con el crimen organizado, y la otra vamos a dejar hacernos un Podemos poquito de vivir con lado, ella, sí. hacerlo. Y yo creo que a final de cuentas sí hay una relación. Es decir, yo sí creo que buena parte de la corrupción en general, administrativa, política, es el terreno abonado para que el crimen organizado funcione. El no combatir Sí, la no hay corrupción en general, dejas abiertos, digamos, los espacios y para que siga operando el crimen organizado con la amplitud y los márgenes de eficacia que ha tenido en el caso mexicano. Yo creo que en ese sentido la corrupción tiene que combatirse sin Diferencia. Distingos, origen. es decir, sin desconocer esta diferencia que tú haces, pero tiene que ser un combate sistemático y generalizado a la corrupción, porque de lo contrario entonces se abren huecos. Yo me escribiría la misma posición, aunque sí me suena más fuerte, sí, que vaya a los queenies, pero finalmente el alcalde que va a servir a uno u otro patrón, al final al que no está sirviendo es al ciudadano, ¿no? Entonces, el alcalde o el diputado, o el presidente, o el gobernador, debe de servir al ciudadano. Cuando se vende, ¿sí?, a el crimen organizado o se vende al grupo de interés o se vende a la APO o se vende a quien tú quieras, pues ya está desvirtuando la función. Sí. Aún así, ¿sí?, pienso que el delito de crimen organizado es una cosa que daña a la sociedad de una manera mucho más profunda que lo que podría dañar si el dinero se lo lleva un constructor, porque involucra, ¿sí?, los valores, la convivencia social, pero introduces un tema de gran importancia. Pues vamos a una pausa, ¿les parece? Regresamos en un instante, este es el primer plano. A raíz de la reunión anual que ocurre en Davos, se ha venido discutiendo la economía internacional y dentro de ella, que es lo que nos interesa finalmente, el papel de México. Y el gobierno, muy activo en Davos, como lo es todos los años, ha ido, como también es su papel, a vender una visión optimista de nuestro país. Nuestro país tiene claros y oscuros y de lo que nos estamos agarrando como de un clavo ardiente porque el crecimiento sigue sin dar para las necesidades de México, es que estamos mucho mejor que otras economías. Y en efecto hay datos duros que nos dicen que mientras un país como Venezuela va a decrecer menos 8% en el 2016, o como Brasil, que también va a decrecer, pues México es, junto con Perú, los dos países que prometen crecer más. Entonces, en términos relativos estamos mejor y también el gobierno ha podido vender algunos avances en materia de las finanzas públicas que tenemos en orden y de algunos indicadores como la inflación. Tenemos una inflación que los que se acuerden de los años 80, 90, etcétera, pues podríamos celebrar. Cerramos, creo que con una inflación del 2%, alrededor del 2%, una cosa histórica. Ahora, la pregunta es, y que lo que quiero poner en la mesa de discusión con ustedes, colegas, es si el optimismo
del gobierno, del secretario de Hacienda, del presidente, del secretario de Economía, tiene un asidero en la realidad. Yo celebro en lo que hayamos avanzado, pero me pregunto si esta idea que ya hace más de una década que venimos manejando de que somos un país ordenado y tenemos nuestras finanzas públicas en general ordenadas, es suficiente. Y yo lo que planteo es que necesitamos dar el otro salto que permita un crecimiento que a la vez permita mayores oportunidades, mayor empleo y que pues esto, junto con las reformas estructurales, se transforme en bienestar para la población, que eso es lo que no vemos y por lo cual el gobierno tiene malos indicadores de desempeño entre la población. Yo coincido contigo plenamente y creo que así debería ser. Mi opinión es que este discurso comparativo no ayuda a nada. Es decir, de nada nos sirve decir, oiga, Venezuela tiene 70% de inflación y nosotros 2%, pues bien por nosotros y mal por Venezuela, pero no es un consuelo en absoluto. Además, Venezuela o Brasil han tenido épocas diferentes y en consecuencia yo ese discurso que es muy reiterativo, no solo en el gobierno, sino en los articulistas cercanos al gobierno, casi no se quejen porque podríamos estar infinitamente peor, se me hace inconsistente. Todo esto que dices es verdad, lo que es verdad también es que llevamos 20 y tantos años repitiéndolo. O sea, desde la mitad del gobierno de Zedillo hasta la mitad del gobierno de Peña Nieto, este país ha vivido el proceso, el periodo de estabilidad macroeconómica más amplio. Casualmente coincide con los gobiernos divididos y la imposibilidad de que los presidentes mangoneen la economía como ellos quisieran. Y mucha gente dice, pues sí, la inflación está en, digamos, niveles históricamente bajos. Todo lo que has dicho es cierto, pero sigue siendo cierto también que esta economía no crece más del 2%. Crece más o menos igual que los Estados Unidos y eso no nos alcanza. Digo, es como si alguien tiene ingresos de 10,000 pesos y le dicen, te vamos a subir a 10,200 pesos, pues sigues sin poder resolver tus problemas fundamentales. Lo segundo, es una economía que no mejora su productividad, o sea, te mejoran los sectores estos ampliamente comentados, que la automotriz, que la aeroespacial. Pero la economía en su conjunto sigue siendo una economía tremendamente ineficiente, con niveles de informalidad preocupantes, 60 y tantos % vive así, en la informalidad. Y luego de la distribución del ingreso ya no digo nada porque no me da tiempo, pero llevamos 20 y tantos años discutiendo reformas económicas y resulta que a los de abajo les dices, pero algún día les va a tocar, y el efecto que hemos visto es una concentración del ingreso en los sectores más ricos. Por tanto, las dos cosas son ciertas. Estabilidad macroeconómica sí, pero todo lo demás no llega. Bueno, ¿hay alguna fundamentación de este optimismo gubernamental? En dos aspectos yo encuentro. Uno es en que al haber una inflación baja del 2% el año pasado, esto permite que se mantenga la capacidad de compra de los sectores más bajos. Porque la inflación, dicen por ahí algunos economistas, es el impuesto que pagan los que menos tienen. Y como no tienen que pagar un alto impuesto con esta inflación baja, entonces ahí hay una pequeña base de optimismo. La otra cuestión es el aumento de los empleos formales que ha venido habiendo en 2015. Un poquito que trae como consecuencia pues que la economía se fortalezca, porque los empleos formales causan impuestos, fortalecen a las instituciones, etcétera, y ha habido una pequeña reducción de la economía informal, una pequeña reducción. O sea, por eso digo que son bases pequeñas para fundamentar este optimismo, como hubiera dicho Monsiváis en algún momento, para fundamentar nuestro optimismo, ¿no? Bueno, pero no nuestro pesimismo. Pero el otro punto es el de la desigualdad, que sigue siendo el problema principal, que tiene expresiones tan graves como que más de la mitad de la población vive en pobreza, en distintos grados de pobreza en términos muy amplios, y pues hay alrededor de 22 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, y esto no se ha podido atacar. Se redujo un poquitito, menos del 1% el año pasado, según reporta Coneval, pero es tan grave, es tan dramática la pobreza alimentaria, como se llama, que por más que haya alguna pequeña base de optimismo, tienes esta enorme base de pesimismo, que es no llegan las reformas, ni la fiscal, ni o hacendaria, como le llamaron en algún momento, ni otras reformas a los bolsillos todavía de los
pues, de los habitantes comunes y corrientes de este país. Es natural que los gobiernos de todo el mundo quieran ver el vaso medio lleno y no medio vacío, y que entonces destaquen y decir, que comparen con otros países, vean las condiciones en las que estamos. En ese sentido, creo que hay algún elemento rescatable de decir, pues sí, pero condiciones que son ajenas, digamos, a decisiones de nuestro gobierno, como es la caída del petróleo, pues generan un ambiente en el que no va a ser fácil crecer y todo esto. Pero en realidad, como ustedes han señalado, esta mediocridad, digamos, de nuestra economía no es solamente de este gobierno, sino que viene desde varios años atrás. Y así como los gobiernos entonces tratan de destacar lo positivo o lo no tan malo o aquello en lo cual debemos fijarnos para generar una especie de optimismo, la oposición trata de ver el vaso medio vacío y no medio lleno, que es también parte, digamos, de la lucha. Y en ese sentido, por ejemplo, Margarita Zavala, que el sábado vuelve a relanzar su candidatura, ahora públicamente, destaca aquellos aspectos de este gobierno en particular que han caído, aquellos indicadores que están peor de lo que estuvo quizá en los gobiernos panistas. Pero en realidad, todo el asunto estructural, como ustedes señalaban, que viene desde varios años, atraviesa también por los gobiernos panistas, que mantuvieron la estabilidad macroeconómica, pero en donde tampoco hubo mayor distribución del ingreso, mayor generación de empleos, y ahí sí con el agravante, en todo caso, de que los precios del petróleo estaban muy por arriba. ¿Y qué se hizo con ese dinero? Pues se canalizó a gasto corriente y cosas por el estilo, a gastos de seguridad, en fin, tenían en todo caso algunas condiciones más adecuadas para que se hubiera hecho algo más de lo que se hizo. Y no es esto una apología de este gobierno, simplemente hay que ver el aspecto de varios gobiernos desde hace varios años en donde efectivamente no hemos podido salir de la mediocridad. Yo, reconociendo los logros de este gobierno y que lo mismo que pasó con Calderón en 2008, que nos hubiera ido mucho peor si no hubiésemos previsto y si no hubiéramos previsto, por ejemplo, cobertura petrolera, o si no hubiéramos tenido las finanzas en orden, estaríamos mucho peor y a lo mejor llegábamos a niveles de decrecer en vez de tener un crecimiento mediocre. Me parece que, y más allá de que el gobierno está haciendo su trabajo de resaltar los positivos, creo que ya llegó el momento, después de las reformas estructurales, que siguen sin dar mayores frutos, salvo que bajaron algo las tarifas telefónicas y las tarifas eléctricas. No podemos seguir viviendo 3 años de esa pequeña o mediana baja de las tarifas. Esta parte de la política económica tendiente a fortalecer el crecimiento y disminuir la desigualdad. Cuando Paoli habla de la pobreza, este gobierno, creo que una vez pasadas sus reformas estructurales, tendría que tener un punto fijo en su agenda económica. Uno de ellos es que se gaste mejor, ¿sí? Esto es, no podemos seguir aumentando el gasto en pobreza y se mantiene 53 millones de pobres. No se puede seguir gastando en seguridad exponencialmente y se mantienen los homicidios. Entonces, mejorar el gasto y que los impuestos realmente sirvan, como en otros países, para mejorar la desigualdad. Entonces, creo que tendríamos motivos asidero para el optimismo económico. Sí, yo en términos generales creo que han dicho todo lo correcto, es decir, es verdad que hay elementos macroeconómicos, incluso la reforma fiscal muy discutida, hoy se revela como eficaz, ahora que tienes este bajón de los precios del petróleo, la dependencia respecto a al oro negro de las finanzas públicas se disminuye, o sea, tienes un gobierno más sólido para enfrentar a eso. Es verdad que se sigue discutiendo, estamos gastando mucho dinero con un desempeño bastante mediocre, pero la gran verdad de México, la gran narrativa después de las reformas no se ha dado. Nos habían prometido un crecimiento, creo que de medio punto por cada una de las reformas, y la verdad estamos creciendo a la media de lo que hemos crecido en las décadas anteriores. En consecuencia, ahora que tienes esta vulnerabilidad externa, hoy se publica una encuesta de Ulises Beltrán, la gente entiende que esto viene de fuera, bajón de los precios del petróleo, la turbulencia en los mercados. Pero oye, si no es una es otra, si no es Yellen es China, y si no es China es el petróleo, y si no es el petróleo es el catarrito. El caso es que no hemos encontrado todavía el momento para que esta economía dé el gran salto.
Así es, o sea, lo que notamos es lo que está en los, en los bolsillos y hasta el momento las encuestas revelan que no solamente hay una percepción de mal desempeño económico, sino que tampoco hay esperanza de que las últimas encuestas del 2015 que digan mi situación económica mejorará en el 2016. Ese es un reto entonces Hoy respecto para al dólar el somos gobierno. todos 40% más pobres. Entonces, pues ahí está si hay o no asidero para este optimismo gubernamental. Vamos a nuestro último bloque. Quédese con nosotros. ¿O Mazda o esa? Retomando lo que decíamos en el segmento anterior, que la economía no va bien y que eso se puede reflejar en el ánimo ciudadano, la pregunta es qué tanto le pega eso al PRI, qué tanto le pega al partido gubernamental, porque en la elección del año pasado vimos que ese y muchos escándalos de tipo político, corrupción, lo de Ayotzinapa, no le pegó a final de cuentas tan duro al PRI, en realidad se redujo muy poquita su votación. Y en las elecciones de este año la pregunta es qué tanto eso le puede pegar al PRI, porque aparentemente se puede dar una situación en la cual el PRI gane la mayoría de los 12 gubernaturas que todavía están pendientes. Ya ganó Colima, ahora vienen 12 gubernaturas más y si no hay coaliciones PAN-PRD podría ganar casi todo. Con coaliciones PAN-PRD que ahí van caminando poco a poco en algunos estados, en otros no, con muchas dificultades, podrían arrebatarle o mantener, digamos, un gobierno que ya no está en manos del PRI, mantenerlo fuera del PRI. Pero no está nada claro. Y por otro lado, los priistas están haciendo lo que pueden hacer, que es utilizar su relativa disciplina partidaria para nombrar candidatos de unidad sin rupturas. Ahora además está el riesgo de que quienes no quedan como candidatos de su partido puedan salir como independientes. Eso está complicado ya por las propias leyes estatales, porque dicen tienes que haber salido del partido desde hace un año o dos o 3 años, depende del estado, que en algunos es más tiempo. Se dificulta, pero a final de cuentas, si hay rupturas, si hay descontentos dentro de los partidos, sus posibilidades de ganar disminuyen. Y el PRI está utilizando su disciplina interna, que ha tenido mal que bien, para sacar candidatos de unidad, sin que los demás se rompan, sino que se cierren filas, lo cual le puede dar efectivamente una ventaja frente a los demás partidos. Bueno, hay, después de estas elecciones de Colima que acaba de ganar el PRI, con un pequeño margen, pero bastante claro, como para no ser impugnado, aunque todavía hay dudas de si va a haber alguna impugnación, pues es un paso adelante, un primer pie puesto del PRI para este año tener un éxito en lo electoral. Empieza bien el año. Pero, bueno, hay unas declaraciones que hizo Manlio Fabio Beltrones, el presidente del PRI, que le dijo a López Dóriga, si no recuerdo mal, que de las 12 que faltan, ganarían 9 por lo menos. Dijo, ganaremos 9. No dijo cuáles perderían, pero se pueden calcular. Aquellas que no tienen ahora, podrían volverlas a perder. Sí se dan ciertas condiciones. Y luego hay algunas, como la de Veracruz, que nunca han perdido los priistas, en donde está la corrupción, la desaparición de estos 5 jóvenes, los delitos tan graves que se están reportando, que pueda traer una cierta, pues un cierto desprestigio al PRI y gane pues un expriista como Yunes. Hay 2 Yunes que van a competir, por cierto, el del PRI y el del PAN. Es curioso, pero podría haber allí algún cambio si las fuerzas de la oposición logran una exitosa coalición. Comienzo con la competitividad del PRI, es el partido más competitivo en los 12 lugares donde va, en las 12 entidades federativas donde va a haber elecciones. El PRD tiene algunas posibilidades en 2, las alianzas si se mantienen en Sinaloa, Puebla y Oaxaca podrían retenerlas, pero básicamente el PRI es el más competitivo y ha hecho bien las cosas, porque ha evitado hasta el momento ruptura en todas sus elecciones de candidatos. Nos falta Oaxaca, donde hay 4 candidatos, vamos a ver cómo la saca, pero las ha ido evitando, ha sacado todas sus candidaturas con 2 características: 1, participación ciudadana, y 2, sin ruptura. Ahora, ha aprendido también el valor de la aplanadora
que es la alianza PRI, Verde, PANAL y seguramente ahora el PES, el nuevo partido que obtuvo registro. Y quiero hacer mención, ya que empezaste, Y el PT. perdón, No, el y el algunos el PT, y en algunos casos, como en Colima, Ya fue en el PT, Colima. y por eso quería comenzar y cerrar con Colima. Si vemos las cifras, el PAN sacó más votos que el PRI en Colima. Tiene más alcaldías. 110, y más no, pero congresos. incluso en votos para gobernador, Leonardo, Sí, sí, sí. 111,000 votos sacó el PAN y 96,000 creo que sacó el PRI. Sin la coalición no había manera de... Sí, me refiero al PRI, el partido solo. Entonces, muchas veces yo he dicho en ese y en otros espacios que le sale muy cara en términos de prestigio, sí, su alianza con el Verde, pues pareciera que paga muy bien, porque sin los votos del Verde, por ejemplo, pues jamás habría tenido la de Colima. Y va a ser la estrategia electoral del PRI, lo cual lo hace más competitivo. Pues no, y todo suma, el PES y el PT iba haciendo montecitos. Cuando la diferencia era de 500 votos, el ir sumando 1,000, 2,000, que te lleven a 10,000 de diferencia y permitan efectivamente que no haya impugnación, todo cuenta. Yo veo tres cosas, eso que apuntas de un PRI que se consolida ya como una especie de galaxia que controla al Verde ecologista, el PANAL que va cada vez más sistemáticamente con eso, el PES y crecientemente el PT. Por el extraño fenómeno de Aguascalientes, que finalmente se quedó. Ciertamente está ahí, pero todas las encuestas indican que siendo el partido más competitivo, hoy se publica una en el Universal de Zacatecas, tienes el mismo fenómeno que tuvimos en el 15, que es algo así como el más alto de los enanos. Tienes una amplísima fragmentación del voto y tienes un PRI que te llega en 20%. Con lo cual tienes, ciertamente es el más votado, es el duro, pero tampoco te da un margen así amplísimo de legitimación. Y voy a otro punto que me preocupa enormemente. O sea, tú tienes este fenómeno de ir ganando entidades federativas. Y en algunas de ellas ciertamente ganan, puede ser que ganen con el 25, 30 o 35% del voto, pero en muchos casos el avance del crimen organizado y otros factores va dejando sin contenido el ejercicio del gobierno. O sea, hay que revisar lo que ocurrió en Michoacán. El PRI recobra con Fausto, ¿cómo se llama? Zapata. Vallejo, el gobierno y se queda vacío el asunto. Yo veo hoy un Guerrero que lo recobraron efectivamente y el gobernador tiene una capacidad de desplazar los asuntos públicos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Una cosa es ganar las elecciones y otra es estar en condiciones de gobernar. Y un PRI tan atomizado y un PRI que va dando tantas concesiones a distintos grupos, porque esta aplanadora, esta formación lo acabamos de ver en Sinaloa, decir, a ver, todos formaditos y hay un único candidato, son concesiones y más concesiones a más grupos. Veo pues una atomización del poder que ciertamente pues sí te da esta ilusión de que ganará 9 o 10 gubernaturas, pero tienes una estructura de gobierno cada vez más floja, ¿no? Cada vez con menos capacidades de enfrentar los grandes temas. A veces los triunfos son meramente simbólicos en el sentido de decir, ganamos aquí, ganamos esto, ganamos lo otro, y eso no se refleja realmente en una capacidad real de gobernar. Pero no solo para el PRI, porque se puede decir lo mismo de Guerrero, por ejemplo, en el caso de alguien que llegó bajo las siglas del PRD y también se le fue de las manos toda la situación. Entonces puede ser de un partido o el otro, pero a final de cuentas casi son triunfos simbólicos, ¿no? Políticos, para que presuman cuánto ganaron, cuánto perdieron, pero eso no se refleja hacia abajo en términos de mejor calidad para los ciudadanos, de menor corrupción, etcétera. Lo hemos dicho, creo que sigue siendo vigente eso. ¿No? Pero en contraste con esta amplia coalición que hace el PRI, la oposición está sumamente dividida. Por ejemplo, tomando otra vez Colima, el Movimiento Ciudadano, que ya no sé si decirle de izquierda, porque en realidad recoge candidatos de todos lados, incluso de ideología de ultraderecha, etcétera, pues ya no es de izquierda, que alguna vez lo fue, pero obtuvo 12 puntos y era un par porcentuales. ¿Sí? Eran 12 puntos que Espino, Ana Rosa Payá. A final de cuentas, a quien le pudo haber quitado votos al Movimiento Ciudadano es al candidato del PAN, en principio. Y por otro lado, Morena por su lado, Movimiento Ciudadano mantendrá esta autonomía que le está resultando muy redituable. Entonces tienes una amplia coalición del PRI frente a una fragmentación que cuando mucho irá el PAN y el PRD, pero los otros partidos también van por su lado. Me gustaría hacer una nota histórica en relación con estas coaliciones o alianzas, que es bastante vieja y está en la forma de ser del PRI, que durante el tiempo de su hegemonía total indiscutida tenía como aliados al PPS y al PARM.
Incluso llegó a hacer, cuando perdieron una elección en Nayarit en los años 70, hacer, sí, la cambiaron por una senaduría para el presidente del PPS, que era don Jorge Cruikshank, si no recuerdo mal, y le entregaron el primer senado de coalición, del senador por coalición en esos años, a un cambio, ¿no? Es decir, y los esfuerzos que se ven interesantes son los de la oposición ahora. Pero tiene razón María Amparo cuando dice que sin esta coalición que ahora el PRI tiene, podrían no ganar varios, como el caso de Colima que ejemplificaba. En cambio, entonces, más bien era una especie de ampliación de su legitimidad, contratando con el PARM y con partidos locales y con el PPS en aquellos tiempos de la hegemonía absoluta. Ahora es para poder ganar. Ahora es para poder ganar y gana el cargo, como decía hace rato Leonardo, pero no mucho más que el cargo. Bueno, es mucho ganar el cargo, porque el presupuesto que te da ese cargo es mucho, pero a base de concesiones, no solamente a los grupos que les dan dinero y apoyo, sino ¿qué está pidiendo el Verde? El Verde se da cuenta de cuál es su valía y entonces pierde. ¿Qué pide, por ejemplo? Pide protección para Arturo Escobar. ¿Se puede dar el lujo el PRI de meter a la cárcel a Arturo Escobar cuando el Verde es? Bueno, pero se nos ha terminado el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes.